Bienvenido a la Biblia habla. Todos hemos fallado a Dios alguna vez, fallamos a su palabra, fallamos en sus caminos. Cuando pecamos, le ofendemos y entristecemos al Espíritu Santo. Defraudamos a otros, les hacemos daño, avergonzamos a nuestra familia, sufrimos heridas en nuestro cuerpo y en nuestra alma, y nos toca cargar con las consecuencias de nuestros errores. Cuando le fallamos a Dios, sentimos vergüenza y nos invade la inseguridad, dificultando acercarnos a Él y entorpeciendo nuestras oraciones, ya que dudamos si Dios nos recibirá, escuchará y perdonará. El problema de muchos al orar cuando le fallamos a Dios es que no sabemos sobre qué fundamentar nuestra oración y, si no lo sabemos, tampoco sabremos qué decir. Yo no haré una oración para que la repitas, en cambio, te daré fundamentos para que tengas razones, y sepas cómo dirigirte a Dios si le has fallado. Respondamos a la siguiente pregunta: ¿qué nos lleva a fallarle a Dios? Hay varias razones por las que fallamos, incluyendo el temor, la inseguridad, las necesidades, la pérdida de bienes, nuestras debilidades, momentos de angustia y peligros. También le fallamos a Dios por falta de temor hacia Él. Cuando le fallamos a Dios, comenzamos a sentir que nunca más podremos acercarnos a Él, como si hubiéramos hecho algo irremediable. Sentimos que el pecado ha creado un abismo entre Dios y nosotros, y empezamos a sentirnos distantes y desvalorizados. A pesar de saber que somos hijos de Dios, llegamos a pensar que ya no valdríamos un centavo para nosotros mismos. A menudo, un falso concepto de nosotros mismos nos impide acercarnos a Dios. ¿Comenzaste a creer que eras mejor que otros? ¿Olvidaste que para mantenerte firme necesitas una constante dependencia de Dios? ¿Se te olvidó que Dios te amó incluso sabiendo tus futuras faltas? Mencionaré dos ejemplos importantes que nos ayudarán a entender que lo más importante después de fallar es acercarnos a nuestro Padre Celestial con la seguridad de su perdón y restauración. El Salmo 51 es una oración hecha por el salmista David después de ser confrontado por su pecado de adulterio y complicidad en la muerte del esposo de la mujer con la que pecó. David sabía que sus errores habían afectado a muchas personas, y así nos ocurre a nosotros. Cada pecado nos hiere y también lastima a otros, finalmente ofendiendo a Dios porque constituye una rebelión contra el estilo de vida que Él espera de nosotros. En Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62, encontramos el ejemplo de Pedro, quien, después de haber jurado amor y fidelidad a Cristo, terminó negándolo 3 veces. Esto lo llevó a llorar amargamente, no solo porque negó a su Señor, sino también porque le dio la espalda a su amigo, a quien amó y que lo instruyó durante 3 años. Si tú, que me estás escuchando, eres hijo de Dios, debes saber que hay una gran diferencia entre confesar un pecado como culpables por primera vez y hacerlo como hijos de Dios. Hemos sido lavados de una vez por todas por la sangre de Cristo, pero nuestros pies todavía necesitan ser lavados de las profanaciones de nuestro caminar diario como hijos de Dios. La naturaleza enseña que el deber de los hijos que cometen faltas es confesarse ante su Padre terrenal, y la gracia de Dios en el corazón nos enseña que nosotros, como sus hijos, tenemos el mismo deber ante nuestro Padre celestial. Cuando David se sintió impotente por su pecado, no se quedó de brazos cruzados ni cerró sus labios, en cambio, se dirigió rápidamente al trono de la gracia de Dios, buscando que su corazón y su espíritu fueran renovados. Las lágrimas de Pedro reflejaban un profundo arrepentimiento por haberle fallado a su maestro. Las vidas de estos hombres no fueron definidas por haberle fallado a Dios, sino porque, habiendo fallado, no se alejaron de Él, sino que se acercaron arrepentidos, deseando estar en paz con Él nuevamente. Hay una forma de esclavitud que surge al sentir que Dios no nos perdonará. Nos sentimos condenados por este pensamiento, rechazados y condenados por Dios. Pero esa no es la manera en que Dios se relaciona con sus hijos, ya que la Biblia nos enseña que tenemos un Padre que perdona. Ofendemos y fallamos todos los días, y no deberíamos irnos a descansar sin recibir nuestro perdón diario. Si no lo hacemos, sentiremos que hay una distancia entre Dios y nosotros, y para evitar esto, necesitamos arrepentirnos. Te preguntarás, ¿cómo me arrepiento? Escucha bien, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad respecto a nuestras acciones, y una oportunidad para renovar nuestra relación con la persona a quien hemos fallado. Un verdadero arrepentimiento debe involucrar un cambio de pensamiento respecto a lo que hemos desobedecido a Dios. Un arrepentimiento genuino debe involucrar un cambio en el estilo de vida que llevamos. Un verdadero arrepentimiento implica confesar ante Dios nuestro pecado y reconocer dónde hemos fallado. Procura que cuando ores a Dios confesando tu pecado, tus palabras reflejen un espíritu humilde.
Dios desea ver en nosotros un espíritu contrito. Dios quiere que estemos cerca de Él, y que experimentemos su vida plena y completa, pero el pecado no confesado hace que esta intimidad sea imposible. Aprende a ser honesto con Dios en tu confesión. No adornes el pecado que cometiste, sé completamente sincero con Dios. No dudes de su perdón, y así amanecerás en plena comunión con Él. Cuando nos presentamos para confesar nuestros pecados ante el Dios de los cielos, recordemos que estamos ante un Padre que nos ama, un Padre que es compasivo, un Padre que conoce nuestra condición, y se alegra de nuestro regreso a Él. El arrepentimiento no es algo que debamos evitar, al contrario, nos hace humildes, nos restaura a una posición donde podemos experimentar la gracia de Dios, y nos capacita para ser utilizados por Él. El arrepentimiento cambia nuestra perspectiva sobre muchas cosas. Siempre debemos recordar que Dios se enfoca en nuestro retorno. Por tanto, cuando ores, da gracias a Dios por su perdón, y ten la seguridad de que te ha acogido. Muchos dirán, he orado, pero siento que no me ha perdonado. Permíteme decirte que no podemos comprender el perdón de Dios si no entendemos que la principal motivación de Dios para perdonarnos se encuentra en Él mismo. Recordemos la parábola del Hijo Pródigo en Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. El hijo pródigo no tenía nada que pudiera motivar a su padre a perdonarlo, su padre lo perdonó por el amor incondicional que tenía hacia su hijo. Dios nos ofrece todas las garantías para que nos acerquemos a Él, mostrándose como un Padre que perdona, para que tengamos confianza al hacerlo. Muchos pensarán que lo que estoy diciendo es que podemos alejarnos de Dios, vivir como queramos y que no pasará nada, porque todo lo que Dios hará será perdonarnos. Pero no es así, porque no se puede pecar sin sufrir las consecuencias, y el pecado suele dejar secuelas desastrosas. Por eso Dios desea que siempre estemos a su lado, para no tener que sufrir las consecuencias del pecado. Acércate a Dios como lo hizo el Hijo Pródigo. Levanta tu mirada al cielo, reconoce tu falta o pecado, arrepiéntete, aléjate de ello, pide perdón y regresa, porque el Padre Celestial te está esperando. Como ejemplo de oración, el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo oculto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se alegrarán los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides dejar tu comentario.